Muy buenas noches. Esto es continuando con los 260 días para tu evolución, viviendo el Tonalpohualli, transitando ya casi a mediados de la trecena Ozomatli, una trecena en la que ustedes pueden encontrar la grabación y la lectura del Tractocan calendárico con los demás profesores que dieron sus aportaciones, que dieron también significados y que esto también enriquece todo lo que nosotros vamos a observar el día de hoy. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla. Espero que puedan verlo ahí en sus pantallas. Y pues nosotros estamos transitando una trecena del poniente, una trecena que bien hemos apuntado aquí y lo vamos a repetir también en cada oportunidad para los nuevos integrantes de este taller. El elemento que nosotros asignamos, o más bien que nosotros seguimos en la cromática de Toltecalmeca, es el negro, lo vemos aquí, el poniente, y el poniente es el lugar donde se mete el sol, pero lo que llama la atención, además de representar la oscuridad, más bien representa la energía femenina. Es, por tanto, el Cihuatlampa, el rumbo de las mujeres, y esas mismas aguas se refieren a nuestras aguas internas o nuestras emociones. La gestión emocional es imprescindible en esta trecena, y pues vamos a hacer un breve apunte sobre lo que ya se ha compartido. La trecena es Ozomatli, el mono, aquí lo tenemos. Vemos que incluso hoy, que ya ahorita estamos transitando en Cuautli, volvemos al rumbo del poniente, volvemos a transitar. Pasamos Malinali tierra, acá oriente, eh, Ocelo, el norte Omictlan, y regresamos a Cuautli, que si bien su regente es Xipetotec, otra advocación de Tezcatlipoca, que lo vemos aquí en esta presencia, ahora como ocelote, pues vuelve a refrendar no tan solo la sensibilidad, sino la capacidad perceptual. La capacidad perceptual la cito porque uno de los atributos sobresalientes de Cuautli pues es su visión. Es su visión, tanto por el rumbo, por la expectación, por lo que trabaja. También me permito yo decir que este glifo, en el caso de Cuautli, se trata de un águila hembra. El águila también, como una observación adicional, como dato adicional, sabemos que las especies más grandes llegan a los 40 años a un punto en donde tienen que decidir si se despojan de sus plumas, si se rompen su pico, si se desgastan las garras, las uñas, eh, o dejarse morir. Uno, para permitirse que se renueve, que se le vuelva a crecer el pico, las uñas, y le vuelvan a crecer plumas, y eso le da otros 20 años de vida. Es el 50% de vida adicional. Esto nos va a servir hoy para entender este reciclaje emocional con Tlazolteotl, la recicladora por excelencia, que es la que es regente de esta trecena. Eh, Tlazolteotl, también conocida como la tejedora, el arete de algodón y estos adornos, que también son de algodón en el copili, pues, hacen esa referencia, y que se le tienen varios nombres, ¿no? Encontramos otra solteo descrita como la paridora, como la recicladora, la devoradora de inmundicia. No me gusta decirle la recicladora. Em, pero yo creo que todos estos atributos y descripciones son sencillamente son funciones que hace dentro de toda la jerarquía que tiene como una vocación a Tonacacíhuatl, que es la madre primigenia. El concepto de madre entre la solteot también es intangible,
es un numen que no se desenvuelve como vamos a observar en Coscacuautli, que también es un reciclador, pero es terrestre, físico. En el caso de las emociones, es algo que no es abstracto, es algo que no tiene materia, sin embargo, tiene su función energética y, por supuesto, funcional en nosotros, que requiere el apapacho de la educación de la madre. Vamos a continuar. También se les compartió un texto que con el significado y la interpretación al glifo Osomatli, el mono es prácticamente un animal que refiere muy, muy cercano al humano. Lo vemos aquí. Y esta imagen, hay varias imágenes que encontramos con estas características especiales. Una es el ojo estelar, la conexión con el infinito. Es, hasta pareciera que está observando. Empata también con los dos brillos, estos dos brillos o dos chalchis, que lo vemos en su cabeza. Esto va a ser importante en un momentito más. Esto refiere no tan solo a un adorno. De repente vemos cosas así o vemos flores y pensamos que todos son adornos, pero en el pensamiento nativo, en el pensamiento anterior, tienen que ver, en este caso, con el brillo de la conciencia. Y es por eso su conexión con el infinito. Eh, Parte de la conciencia de sí mismo, parte de esa autopercepción, lo hace utilizar atributos como este arete, estos aditamentos, pero sin dejar la parte instintiva, la parte intuitiva, la parte natural, la parte silvestre, como es el mono, y por ende la prominencia de los colmillos, que también se les dibuja. No es que no tengan colmillos, la mayoría de los primates y de los monos en diferentes especies, algunos los tienen muy prominentes. En el caso de este mono, se ejemplifica y lo podemos ver en la imagen del regente de Trecena, pues lo vemos aquí. Y vuelve a tener esos brillos, vuelve a tener el ojo estelar, vuelve a tener el arete. El regente para Osomatli, cuando lo observamos como glifo, ahorita vamos a hablar de la Trecena como glifo, mm, es determinante para saber cuál es el propósito de la Trecena. Vamos a repetir la fórmula de cada Trecena para saber qué propósito tiene. Situamos al regente, tal vez con algunos con acompañantes, y todos los atributos que tiene ese regente y cómo va a trabajar a través del arquetipo del glifo, en este caso Osomatli. Osomatli como un glifo por excelencia, no hay ningún otro tonal dentro de los 20 más característico al arte, al artista, que pueda ser emblema y ejemplificar a la ejecución artística que Osomatli, por diferentes cosas. Lo vemos aquí con ese ingenio, lo vemos utilizando precisamente esa conciencia para hacerse más fácil este trabajo. Esta persona está pescando, cómo utiliza la creatividad, cómo utiliza ese talento, pues crea una red, aquí lo vemos pescando. A este hombre, que por cierto, también tiene aquí su flor. Estamos hablando del uso de ese conocimiento, el uso de esa conciencia con los chalchis, con los brillos en plenitud. Está haciendo algo práctico, está haciendo algo de beneficio. Vemos aquí sentado en el Icpali a Xochipilli. Vemos también su, su collar solar. De hecho, en parte de su cuerpo con pintura roja, pues está tonado, tiene toda la energía, todo el tono necesario para crear esta flor de piel. Y esta es una de tantas representaciones que tenemos de Xochipilli. Xochipilli lo vemos aquí. Esta es pues, prácticamente la figura más conocida de
de él. Lo vemos aquí de frente. También nuestro hermano, el profesor Tiago, nos ha compartido por ahí alguna imagen donde aparecen todos los tatuajes que tiene, las plantas medicinales. Eh, ¿Qué relación tiene el arte con las plantas medicinales? ¿Qué relación tiene esta parte eh, creativa, artística, lúdica, irreverente también que es Ozomatli? Muy bien. El, Haciendo alusión a esos brillos en la conciencia, yo me voy a permitir abordar el tema de la iluminación, entendida desde el punto de vista espiritual, tal vez utilizada en otras culturas, pero que puede englobar el concepto de lo que nosotros podemos reconocer con el uso creativo de todo lo que acabamos de mencionar. Iluminación es este concepto es ahí muy general, refiere a un estado de comprensión profunda, de sabiduría y de paz interior. En el momento que una persona alcanza una conciencia elevada y una conexión con la realidad última, es decir, el origen, liberándose de la ignorancia, el sufrimiento y las ilusiones de la falsa idea del yo, el concepto de sí mismo, y la separación dualista. Todo lo que nosotros apuntemos, como por ejemplo la dualidad que escuchamos muchos, eh, a veces tiene una connotación hermética, como una de las líneas de conocimiento más conocidas, desde los egipcios y los griegos también que asumieron parte de ello. Nosotros utilizamos aquí, cuando referimos a la dualidad, es una dualidad complementaria. No son antagonistas, no compiten, no son enemigos, no es Dios y el diablo o blanco y negro. Es dos partes sencillamente diferentes, primigenias, originarias, y que éstas se complementan, no puede existir una sin la otra. Es por eso que hago la referencia a la separación dualista, porque todo lo que engloba eh, la descripción terrestre lo va a clasificar y con eso lo separa. La dualidad es separatista. Cuando nosotros tenemos alguna comunión con el infinito, con ese ojo estelar, o a través de las plantas sagradas, lo podemos comprender profundamente todo. Y en ese estado entendemos que estamos conectados con todo, como si fuésemos nosotros células del universo, células del infinito. Y eso, en ese lugar, cuando nosotros decimos que alcanzamos a reconocernos como el todo, ahí no hay separación. Lo que nosotros observamos entonces aquí parecería un halo como el que utiliza el clero normalmente para denotar algún grado de santidad, o en este caso de iluminación. Y es ahí donde encuentro la congruencia y de una forma coherente el tatuaje de todas esas herramientas que se tienen para llegar a un conocimiento profundo y una conexión con ese infinito. Hasta aquí algún comentario. Si quieren levantar la mano, pueden levantar la mano, pueden comentar. Dentro de esta trecena encontramos un miniciclo que algunos estudiosos también lo han observado, algunos consideran 3, nosotros consideramos que son 4 rumbos, pues son 4. Voy a regresar a la imagen inicial, la imagen de trecena, y aquí desde el 3 ACAT vemos a los 4 en consecución, uno por cada rumbo: ACAT, Ocelo, Cuautli y Coscacuautli. Este ciclo, este miniciclo de guerreros, pues nos habla de que entonces el propósito de esta trecena, que es la atención, eh, la gestión emocional, lo vamos a hacer direccionando
en el caso de Aka. En el caso de Ocelot, vamos a poner atención a nuestro sistema de creencias, a los pensamientos y por supuesto a la interpretación que tenemos nosotros de las emociones. A veces tenemos ahí alguna herida, algún, algún dolor, algún tema emocional, y a veces se soluciona solamente observando precisamente el sistema de creencias. A veces solamente la interpretación es la que causa el daño y es la mente de uno mismo. Hoy estamos en 5 Cuautli, el águila, y como comentamos hace un momento, la oportunidad de esa renovación nos va a permitir despojarnos hoy pues, de lo que ya cumplió su función, como esas plumas, o como el pico, como las garras, para poder permitirnos renacer. Este trabajo de los 4 guerreros en esta trecena hace que se mueva todo, hace que se mueva todo lo que lleguemos nosotros a mover aquí, pues llega con Cosca Cuautli, el reciclador también, ahora en el caso terrestre, y le decimos reciclador porque es un ave de carroña que come, diciéndolo explícitamente, come muertos, es carroñero, come carne podrida en putrefacción, se está pudriendo. Y la convierte en energía vital en su sustento. Es por eso que estos arquetipos nos enseñan también cómo incluso aquello que consideramos corrupto, que consideramos putrefacto, en nuestras emociones, en las sensaciones desagradables, incluso en las que no queremos atender o tocar, porque o duele o sencillamente es muy incómodo, pues nosotros vamos a poder tener la fuerza de guerrero, atenderla, resolverla y poder transmutarla, como también podemos utilizar esta palabra, convertirla en otra cosa, en este caso, pues en nuestra misma energía que esté disponible para atender lo que nosotros queramos, lo que venga. Después de eso viene Olin, que viene a finiquitar el movimiento. Pero vamos a observar o vamos a poner atención cómo hay una consecución en el trabajo, tonal por tonal, y nos lleva, queramos o no, a de una forma integral atender todos nuestros aspectos. Nuestro aspecto mental, nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto físico también. Y por supuesto todo esto mueve el aspecto energético. ¿Hasta aquí hay algún comentario? En el número 5, Cuautli, pues tenemos a Cacalot como uno de las aves. Aquí nos permitimos utilizar una de las imágenes creadas también, recreadas por el profesor Lino, en donde los volátiles o las criaturas voladoras diurnas, como también se les conoce, que acompañan a los 13 numerales. Ya transitamos el 5. En el 5 tenemos a Cacalot, que es un chanate, algunos lo confunden con un cuervo. Y a un ladito de cada ave vemos el numeral. Aquí en el 5 tenemos a Cacalot, pero lo sobresaliente es que tenemos un tonal con doble presencia de Tlazolteo. Y en este caso, no, además de ser regente de trecena, lo vemos, la vemos presente por numeral. Es el regente del numeral 5. El Tlazolteo de entonces no es esa devoradora de pecados como lo dicen los cronistas, no había pecados aquí. Cuando normalmente vemos los rituales en la antigüedad, donde se postraban a representaciones de Tezcatlipoca, hago un paréntesis, el regente también de los celos es Tlazolteo. Cierro el paréntesis. Cuando veían a los cronistas, a las fuentes primarias, todos em, los informantes, vamos a llamar, veían que se postraban cuando tenían o adolecían de algo nuestros abuelos, los ancestros,
Y al entregarle eso que les adolecía a Tlazolteotl, se liberaban. Para algunos, desde el punto de vista cristiano, pues decían, es que se fue a confesar, ¿no? Y de ahí, pues también la implementación y sustitución de la confesión como un acto para perdón de pecados, ¿no? Por eso le decían la devoradora de pecados o la que perdonaba. En realidad, esos son ejemplos en caso de que tú hicieras algo como una transgresión o algo que en realidad estuvieras viviendo alguna consecuencia de tus actos. Pero también había, y siempre ha habido, ocasiones en donde nosotros sentimos un dolor emocional y que no necesariamente hayamos cometido un error. Estamos hablando de la pérdida de un ser querido, estamos hablando de recibir alguna injusticia, alguna humillación. Vamos a citar también heridas de abandono. Eh, y en las que no necesariamente nosotros teníamos que pedir perdón. No obstante, sí tenemos la oportunidad de decir, en este caso, a esa madre o a esa parte del universo, eh, que aunque no lo entendamos, lo podemos utilizar. Sencillamente es decir, le entrego yo al universo esto que me estorba o que me está haciendo daño, ya no lo quiero, lo dejo, lo suelto. Y entonces la función de Tlazolteotl se comprende como la recicladora. Y con eso, pues, entendemos por qué se le llamaba la devoradora de pecados. Esa es la regente de la trecena y su presencia va a estar en los 13 días. Todavía falta más de la mitad. Eh, en el caso de Coscacuautli, pues refuerza esa posibilidad de reciclaje, esa posibilidad, pero recordando atributos de Coscacuautli, que mañana al mediodía comienza el 6, comienza el, el tonal al mediodía, pues recordemos que los Coscacuautli, los sopilotes o los buitres, o cóndores, como también se les conoce, puede volar alto, incluso más alto que las águilas. Pero convive también con animales terrestres. Cuando están comiendo, no, socializan a veces, no se pelean con. Estamos hablando de un diferente nivel de conciencia. Eh, quienes son Coscacuautli eran en la antigüedad considerados perfectos como consejeros de los tlatoanis, de los guerreros, de los estrategas, de quienes tomen decisiones. Porque ellos pueden entender y convivir con cualquier nivel de conciencia. Tal vez no son tan aguerridos, tan confrontantes como un jaguar, ¿no? Como la misma águila, como un guerrero o águila. Pero sí en su sabiduría refleja el entender cada uno de todos estos procesos y esta posibilidad de convertir incluso situaciones dañinas o no gratas en sabiduría. Ese es prácticamente el trabajo para hoy. Al ratito creo que vamos a poder subir incluso ejercicios en cómo hacer este drenaje después de la meditación que vamos a hacer, para que de forma artística lo podamos nosotros también drenar. Vamos a dejar de compartir entonces aquí y abrimos los micrófonos por si tienen algún comentario, alguna duda de las que quedaron pendientes allí en el chat. Saludos a Rocío, saludos a la maestra Marta. Me gustaría saber la opinión del profesor Tiago con respecto a esta descripción e interpretación para Osomatli, que Gracias, tiene gracias, también ahí atrás. Atrás tienes al Osomatli, el mismísimo Somatli. el Sí, disco. de hecho, pues el estudio de grabación así se llama, ¿no? SEO Somatli, precisamente por esa fuerza de manifestación artística, de transmitir el conocimiento de forma lúdica. Hay una cosa que es la planificación, la cuestión mental
el rumbo del Mictlampa, y otra cosa es el rumbo emocional en el que está esta trecena. Y entonces es empezar a manifestar por medio de las emociones. Y como lo dices, que es muy emblemático este Xochipilli y no aparece como el artista, no aparece como Xochiquetzal con el signo de flor, sino aparece Xochipilli, el señor del estado de conciencia acrecentado, el señor de que por medio de la naturaleza te acrecenta el estado de conciencia y yo quería hacer ese apunte de eh, que ese es precisamente para mí pues el propósito de la trecena, ¿no? El que guía la trecena es Ozomatli. Ozomatli está guiando estos 13 días en un estado acrecentado de conciencia, como tú dices, no perdiendo esa humanidad, ese contacto de nuestras emociones, ese contacto visceral con nuestro entorno, pero entrando a un estado de conciencia acrecentado de donde podemos bajar información para, para acrecentar pues nuestro nivel de vida, no solamente nuestro estado de conciencia, ¿no? Esa forma lúdica de aprender las cosas, ese estado de conciencia del que eh, tú lo has nombrado muchísimo como recordar ese punto, ese encaje, ese momento, el punto de encaje, ¿no? Donde nos quedamos. Recuerden ese estado de conciencia para que puedan regresar a él. Y eso es precisamente a la mitad de la trecena, o sea, para mí el Tonalpowali es un toroide. Entonces ahorita, por eso nos sentimos todos así, ¿no? Y de repente, silencio, calma, en el centro del Tonalpowali. Y luego otra vez empieza la movedera. Entonces pasamos de lo mental a lo emocional. Y entonces esta trecena lo que para mí nos está recordando es dejar un momento la seriedad del asunto y regresarnos a qué es lo que nos divierte de esto que estoy haciendo, qué es lo que me divierte de mi vida, de las cosas qué es la parte que me divertía y que ya no me estoy conectando por el estrés, porque estoy en la mente. O sea, regreso a las emociones, a la plenitud, a lo emocional. Y ese es para mí el recuerdo del propósito de la trecena de Ozomatli Temasiani. Gracias. Gracias, gracias, profesor. Pues si se ha movido, espérense al 7 Olin, que además de la transformación del 7 y la mariposa, pues viene pues el más representativo glifo del movimiento. Eh, sí, ahorita me parece que primero levantó la mano Luis y después Omar. Este, Me gustaría a mí apuntar cómo el Osomatli, dentro de esa irreverencia y respeto también, eh, y no porque sea una cualidad no deseable, al contrario, se cuestiona, ¿no? Se cuestiona también esa autoridad, pero se permite hacer el ridículo. Si de repente estamos por alguna situación y nos ayuda a liberar esa emoción, cantar, pero no canto porque canto feo, pues pierde la vergüenza, ¿no? Y ahí en tu cuartito tú solo, o te pones tus audífonos, o busca las circunstancias y canta. Nada más no cantes canciones depresivas, ¿no? Escoge lo que vayas a cantar. De, si tal vez te guste más entonces, o sientes algo profundo, puedes escribir. Y eso es sin buscar el agrado o la aprobación de nadie lo va a leer. Te puedes liberar escribiendo lo que sientes. Si es un enojo, también, y lo escribes tal, y si hablas con groserías, lo dices con groserías también, porque ese escrito es para ti. Es la parte artística utilizada para el drenaje emocional. Adelante, Luis. Tal? Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludamos aquí ya listos.
Más dos preguntas, maestro. Bueno, Adelante. o como, pues sí, como pregunta. La de, el otro día estaba viendo ahí un videíto de Sí. Xochipilli, de la imagen que mostró, que decía que, bueno, yo también realmente pues desconozco mucha parte de la iconografía y los grabados, ¿no? Pero que ese no era como tal el Xochipilli, que era un tolteca en meditación, a través de plantas de poder, por eso pues tenía todas esas plantas de poder a los lados, ¿no? Además, así como que quería ir decir esa pregunta. Y la otra también que durante el transcurso del día de hoy, pues estuve leyendo ahorita de regreso que sobre lo que viene siendo la recapitulación, hablando de esos temas. Una recapitulación viene siendo algo similar a ese reciclaje, o simplemente el reciclaje es pues como cortar esa parte que ya no te funciona, que ya no necesitas, y la recapitulación es pues devolverte tu energía, ¿no? Sí, o sea, si esas partes son pues diferentes o van como que pues juntas con pegadas. Yo creo que dependiendo de la línea de conocimiento, a veces nos podemos llegar a confundir. Para algunos, el recapitular es hacer listas y enumerar cosas. En este caso, la ritualística contra el solteo era más allá del ejercicio mental. Si nos damos cuenta, en los ejercicios meditativos que hacemos, les decimos, permítete sentir. Y entonces evocas la sensación y el estado en donde estabas, trayendo el recuerdo hacia el presente. Digamos que la recapitulación puede ser el acceso, ¿Ok? pero ¿para qué quieres ir a un lugar donde te va a doler? Pues a menos de que sea para solucionarlo, para arreglarlo, pues va a ser útil o a veces suena ilógico, ¿no? De ahí la resistencia a no tocar temas de heridas de la infancia, por ejemplo. La recapitulación puede ser el acceso, pero una vez que estás ahí, y una vez que ya sabes lo que sientes, una vez que ya lo puedes describir, tú no puedes deshacerte de algo que no sabes qué es. Ok. Cuando lo identificas, entonces sí vas a poder saber. Entonces, pongo yo el ejemplo de la traición. Si tú dices, no, es que me duele que mi pareja me traicionó, mi novia de la secundaria me dejó muy mal y todavía me acuerdo y me duele, etc. Pero ¿qué es lo que te dolió? ¿Te dolió el abandono? ¿Te dolió la sustitución? ¿O te humilló? ¿Qué es lo que ¿Quién te pasó? dolió? Sí, ¿qué fue? ¿Qué fue? En realidad, ¿qué fue lo que te dolió? Si, si fue algo como humillación, pues no te vas a sentir capaz o no te vas a sentir merecedor, no tan solo con esa pareja, sino con las parejas que vengan. Vas a buscar aprobación, vas a adaptar lo que eres, cómo reaccionas, lo que dices, inclusive tus gustos para gustarle a alguien más. Pero, por ejemplo, si hay casos, ¿no? Que dices, híjole, no, es que le di tanto y, y sencillamente me dejó, ¿no? O me engañó, ¿no? Con otra persona. A veces es el ego herido nada más. A veces es el ego herido. Entonces, si es así, entonces es diferente la medicina. A veces es la aceptación, a veces es el autorreconocimiento, el valorarte y decir, no voy a cambiar lo que soy o yo no me equivoqué. Es más, hoy me valoro yo más. Si yo no me valoro, pues después nadie me va a valorar. Y a veces es soltar. No todo tiene explicación. A veces es injusto sencillamente.
Y entonces sueltas y dices, ok, pues no era para mí, y qué bueno, que gracias a eso, pues me liberó de no atarme a una persona que no me ama. Entonces, gracias, ¿no? Gracias por los buenos momentos y gracias por irse, ¿no? Lo que te estoy diciendo es, la recapitulación y el traer al presente es el acceso. Una vez que lo accedes y que ya lo estás sintiendo, ya no va a haber alguien que te diga, es que tú pasó esto por esto. No, tú lo vas a describir. Tú dices, yo sentí esto lo estoy sintiendo, ahora lo identifico, lo reconozco y entonces así sí puedes sanar. Así ya puedes aplicar la medicina adecuada, ¿no? La medicina del perdón, puede ser. En el caso de la recapitulación de la línea de Carlos Castaneda, utiliza exhalaciones, pero hay versiones también. Hay versiones que describen inhalar hacia la derecha y exhalar a la izquierda, y hay otras que es una sola, en una sola. eh, Hay una descripción en el libro donde cruzan los brujos también específica. Yo me atrevo a decir que funciona, pero no te apegues a la técnica. Lo que te sana es tu intención. Y el hecho de utilizar medicina o ayudas como las plantas sagradas, la planta no te va a quitar por arte de magia el dolor que tienes. Todas, y eso no me van a dejar mentir quienes la manejen, y discúlpeme si digo una tontería, pero lo que te va a dar el uso de las plantas sagradas o la asistencia con ellas es el darte cuenta. Así. No sabes qué onda, no sabes por qué pasó, no sabes por qué te duele. Comulgas y entonces sabes. Y entonces a veces también puedes reconocer los errores que cometiste. Si hay tal, y si no hay tal, pues entonces no hay que sanar. No hay nada que sanar. No quedó en ti. Pero esa toma de conciencia es el brillo del chalchi, en este caso de Osomati. Adelante, Omar. Espero haya aclarado un poquito la cuestión. Sí, sí, gracias, maestro. Gracias, gracias. ¿Sí me oyen ahí? ¿Sí va? Sí, un poquito bajito, pero sí te escuchamos, Omar. Adelante. A ver, ahí siguiendo el volumen. ¿Ya me oyen bien? Sí, Ah, perfecto. Ay, pues hasta parece que las cosas se van sincronizando, no sé por qué. todo. Oye, hoy veíamos una forma, bueno, les platico así muy rápido, es que estábamos viendo unos textos de sociología y en particular recuperábamos mucho del pensamiento protestante. Entonces yo creo que también sería ahí necesario ver como, no como paralelismo, sino más bien entender de dónde viene. Y fíjense que buscando encontré algo interesante que me gustaría compartirles. Hay ciertas formas de dominación y tal vez yo creo que de ahí es donde viene esa mala interpretación de la propia Tlazolteotl. Esa parte que ya nos platicaste, pues creo que nos aclarece, ¿no? Cómo también incluso desde esta perspectiva sistémica, incluso de los sistemas biológicos, como también lo ha comentado Tiago, es un necesario para poder, digamos, transmutar ciertas energías. Entonces, yo dije, bueno, si solteo más allá de vista como esta parte del pecado, que es un sesgo que le dan, digamos, ya los frailes del siglo XVI a estas ideas y que también hay un sesgo, creo yo que sí hay una relación intrínseca con el sistema en cuanto al sentir culpa, una forma de control y de dominación. Eso por un lado y rastreando o haciendo como una forma de equiparar con otras, por así decirlo, con otros arquetipos, más visto desde esta noción psicoanalítica, incluso del propio Jung, encuentra algo interesante. Incluso, bueno, aquí digamos que hace la referencia que el arquetipo es un arquetipo universal de diosa liminal o transformadora, así, que asume lo prohibido u oscuro y lo transmuta a una renovación. Pero revisando algunas deidades de otras, por así decirlo, de otras formas de culto u otras formas de prácticas ritualísticas, encuentro dos bien interesantes. En Grecia
hay una diosa que es muy, bueno, que incluso le han dicho que es la diosa olvidada, que es Hécate, y se hace como una asociación similar entre el deseo carnal y la fertilidad, sobre todo porque hoy escuchaba sobre cuestiones de parásitos astrales y toda esa cuestión, que se alimentan de ciertas energías que no somos tan conscientes y que digamos que las formas en las que hombre y mujer manifiestan esa energía reproductiva es muy diferente, sobre todo porque a las mujeres se les puede considerar como portales orgánicos en el sentido de que materializan, ¿no? Sobre todo hablando de las dimensiones de crecimiento. Sí, entiendo que hay un sesgo también en mi interpretación, pero también se los comparto. Entonces, Hécate, digamos que era una de esas diosas que hacía referencia al oscuro y hablaban de esas purificaciones mágicas, pero pareciera que esas purificaciones mágicas no son exclusivamente solamente de nuestra cultura, sino que es como un arquetipo universal. Y otra que encontraba era de las religiones afrocaribeñas, y esa pista me la diste tú, estimado Gastón, porque te acuerdas cuando platicábamos sobre la danza de los diablos, ¿ok? este, pues son incluso raíces mucho más profundas, ¿no? Que la nuestra. Y ahí encontraba dos arquetipos, por un lado la diosa Oya, que es la deidad de los vientos y la transformadora, y otro que hace referencia que es Ochun, asociada al amor y la sexualidad. Es decir, que hay como una noción también de relación con la madre, y Tlazolteo también entra como en ese arquetipo, ya que de cierta manera permite transmutar esa parte, ¿no? Creo yo nada más, y esa es como bueno, la reflexión y el sentipensar que encontraba, que esta noción del pecado y la culpa en realidad fue una tergiversación propia de este pensamiento católico judio-cristiano, pero como una noción de dominación y de control. Yo por ahí lo podría poner, porque al sentir culpa y dominación, pues eres más manipulable, más maleable, y eso es algo que constantemente también el sistema trata de buscar, pues obviamente desde otras lógicas. Por eso es que digo que pareciera ser que hasta los pensamientos, las ideas están como sincronizadas, y creo que el día de hoy este tonal nos deja muy de manifiesto, no solamente, digamos, este arquetipo que ha generado un poquito de controversia incluso entre nosotros, pero que a final de cuentas, ahora sí que más allá del bien y el mal, siempre hay una posibilidad de repensar una lógica diferente, ¿no? Y creo que ahí es donde tendríamos que tener esa posibilidad, sobre todo porque, vaya, más allá de una, por así decirlo, moral contingente, también tendríamos que ver, así que en el momento histórico digamos, en el espacio geográfico, qué es bueno y qué es malo dependiendo de esa dominación que se nos impone, ¿no? Y creo que ahí es donde está el meollo del asunto. Y algo interesante que yo encontraba, ya con cerrar mi intención, es que todos estos arquetipos sí hablan también de un límite entre esa culpa, pero también esa liberación, ¿no? Cuando uno siente liberación, deja de cargar con eso, y también hay una posibilidad de limpieza a nivel espiritual, que no necesariamente, vaya, es una forma de verlo como algo malo, sino como algo que se dio. Y creo que aquí nos estás invitando a una parte mucho más profunda, el cómo lo que sucede nos permite seguir avanzando, lo que también decía Tiago, en ese estado de conciencia acrecentado, ya sabiendo en realidad cuál es ese trasfondo, ¿no? Que en el fondo es una liberación. Y yo sí entiendo que hay un antes de y un después de, para que en un momento determinado esta liberación, pues vaya, se transforme, fluya, y que obviamente pues podamos seguir viviendo, al menos con esta noción del Tonalpohualli, pues el teo de cada una de bueno, la energía de cada uno de los días que vamos viviendo. Y a veces se siente, a veces se siente, incluso de repente son situaciones muy fuertes, y algo que compartimos mucho con Claris, por ejemplo, ella que tiene oportunidad de venir acá, sobre todo a Ciudad de México, sí de repente la noción de tiempo se diluye aquí, porque de repente uno está metido en cierta actividad y de repente, chin, ya avanzaron 4 o 5 horas y no la sientes. Y en cambio en otros espacios
donde el ritmo de vida suele ser más tranquilo, más ligero, a veces el tiempo se hace mucho, 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 mucho más largo. Y creo que también ese relativismo con respecto al tiempo no solamente nos lo permite vivirlo en el Tonalpowali, sino también en el territorio en el que estemos, pues digamos, en el momento y en el aquí y en el ahora. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Ahorita, si se me olvida, me acuerdas hablar un poquito de la culpa. Ya tenemos aquí una lista de manos levantadas. Adelante, Tiago. Este rápido, hay una cosa relacionada con esto de Tlazolteo, volvemos a lo mismo. Y yo creo que a veces perdemos el punto de la culpa porque estamos hablando de pecado, de culpa, de parásitos. Y esto de parásitos es algo bien importante porque se ve en la naturaleza como forma de trofobiosis. La trofobiosis es la vida en base al alimento. Entonces, cuando nosotros estamos sembrando una planta y que no crece, no come y además se emplaga, decimos nosotros tenemos a matar, vamos a matar a la plaga, ¿no? Pero lo que está pasando ecológicamente es algo que se llama sucesión ecológica. El suelo no tiene disponibles los elementos para alimentar esa planta. Entonces las plagas, tras solteo, lo toma de vuelta. Y entonces, ¿qué nace? Lo que en ese momento las condiciones de humedad, las condiciones minerales están para dar esa planta. Entonces empiezan a crecer capas. Las primeras capas que crecen en la sucesión ecológica son las plantas pioneras. Decía mi papá, pues qué chiste, pues tus borregos están criados con puro cerro. Entonces, lo que pasa es que iban los borregos y comían de todo eso que es la primera capa ecológica que va saliendo, que es pura medicinal, ¿no? Entonces viene, comen medicinales y entonces ya que se acaba esa planta ya extrajo los minerales del suelo, la sucesión empieza con líquenes, con musgos, deshace la piedra y hace tierra para la que viene. Vienen estas plantas, sacan minerales del suelo, los dejan arriba y viene la siguiente sucesión. ¿Y qué quiere ser el suelo cuando sea grande? Quiere ser bosque, ¿no? Entonces siempre va a operar, o sea, es una operación de evolución. O sea, aquí estamos hablando de culpa, de parásitos, del pecado y eso no existe. Existen enfermedades. Entonces existen estados de conciencia que no van, que no coinciden con el momento de la evolución, de la sucesión ecológica, si lo queremos ver en términos ecológicos. Entonces, ese es como que el comentario de eso. Estamos hablando de una cosa por un sesgo religioso, relajiento, cómico, mágico, musical, ¿no? Cuando aquí estamos viendo en nuestra cosmovisión, estamos viendo a la naturaleza como un ente vivo, un teot, un teteo, ¿no? Que es un concepto que se traduce como Dios, pero no es un ser que tiene vida, que está vivo, que el tiempo, el espacio lo hacen vivir. Entonces ese es el concepto en vez de miedo, de culpa, de parásitos, no, es la enfermedad. No estás en tu momento, chavo. A ver, vamos a ver qué es el momento, qué vamos a cosechar, qué se puede cosechar, ¿no? Eh, con eso les cerramos ahí. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y incluso nos ponen unos comentarios. Efectivamente, sentir culpa es forma de alinear y someter, así encarcela la conciencia. Yo lo relaciono mucho, dice Omar, con esa idea de la dominación, pero sí el sexo religioso afectó esta forma de entender el sesgo, ¿no? Aquí es como lo negativo se transmuta a lo positivo. Enfermedades, emociones bloqueadas, emociones maestras. Esto es importante. Las emociones que vemos que son gigantes, que esas que a lo mejor no podemos enfrentar o no nos sentimos preparados, esas son las que nos van a dar las mejores lecciones. Culpa y castigo, forma de ver colonial. Decisión, según estado de conciencia y consecuencia de esa decisión. Así vamos evolucionando un aprendizaje.
Adelante, maestro Lino. Sí, básicamente, y estando de acuerdo con mucho de lo que dicen, que han mencionado, pues no hay pecados, ¿no? No había pecado. La parte de que si hacías algo que se saliera, que rompiera la armonía de la convivencia, pues había responsabilidades y por lo tanto te apedreaban o te mataban o te metían a una pequeña jaula de madera mientras pagabas tu culpa, ¿no? Mientras pagabas, perdón, tu irresponsabilidad. Y la otra es que tampoco había inmundicias, ¿no? O sea, lo platicamos la vez pasada, porque tampoco el Coscacuautli, ahorita que bien lo comentaste, el Coscacuautli no va a alimentarse de lo que sobró, nada sobra, nada, hasta eso que está No, podrido es alimento, ¿no? Y muchas veces, al principio yo decía, bueno, es que el agua purifica, el agua debe estar en movimiento, pues no, hasta el agua cuando se queda quieta, produce vida. Sí, cuando se pudre, que nosotros le decimos de esta manera, produce vida. Entonces, pues no hay inmundicias, no hay residuos. Bueno, residuos pudiera ser válida la palabra, pero no hay nada que no sirva, pues todo está fabricado además para producir algo más. Entonces, eso va con Coscacuautli, va con Tlazolteotl. Y en esta trecena algo bien interesante también, que está Tlazolteotl, que es advocación de Tonacacihuatl, la madre creadora, y también Xochipilli en el tonal, ya en el tonal Seocelot, que es advocación también de Tonacatecutli. Entonces, una aparición muy bonita que da mucha fuerza a este inicio, ¿no? Este inicio que aunque tenemos durante todas las trecenas Tlazolteotl, tenemos el objetivo inicial que se nos está mostrando pues es artístico, es de danza, de canto, de poesía, de pintura, de todo eso que practicaban ellos, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? De la fuerza de en Seosomatli, a través de la fuerza de Xochipilli, ¿no? Nada más, gracias. muchas gracias, maestro. Sí, aquí nos hace un comentario puntual, Cintia. Existen enfermos, falta de armonía o falta de equilibrio, aunque se viva en comunalidad, sociedad, tribu o en un ecosistema. Cada uno de estos entornos está formado por seres individuales. Reitero, existen enfermos, no enfermedades. Así es. Y lo que se busca es el equilibrio, ¿no? A final de cuentas. Y ahí se engloba cualquier tipo de desequilibrio, incluso los que no son físicos. Antes de cederle la palabra a nuestro hermano David, me voy a permitir apuntar que la culpa, hay dos cosas que no existen en la naturaleza y que nos han engañado y nos han dicho que son incluso emociones, y eso es la culpa y la vergüenza. Esos son programaciones. ¿Cómo se programa la culpa? ¿Cómo se programa la culpa? Se programa, hay que entender que la culpa es un disfraz de una deuda, como te cautivan, como te atan, y con eso atentan contra tu soberanía, es con la deuda. Si te dicen que le debes algo a alguien por tus pecados, pues primero pregúntate qué pecados, ¿no? O si acordaste ese acuerdo, ¿no? Ok, alguien le dijo que pagara por mí. No, pues es que ya pagó. Bueno, si ya pagó, pues entonces no me cobre. La deuda es ese permiso que tú le das. Cuando tú dices, sí, sí, sí lo hice, sí pequé, sí, cuando tú aceptas esa deuda, entonces ya eres un servidor más. Ya cumplió su propósito. Si tú sientes culpa,
Pregúntate qué es lo que realmente debes. Hay idiomas en que no existe la palabra culpa y aunque le quieras explicar, por ejemplo, a un hindú que es culpa, no lo va a entender. ¿Por qué? Pues aunque le pongas un ejemplo de que no, se cayó un jarrón, lo tiró, estuvieron jugando y se rompió, se quebraron un jarrón, un florero. Y dices, ¿quién fue la culpa? Pues te van a decir del responsable. Y eso puede ser una buena herramienta. Cada vez que utilicemos la palabra culpa, sustituyámosla por la palabra responsabilidad y por arte de magia todo está solucionado. Como que le quita ese significado. Adelante, David. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Em, pues me ha parecido muy interesante esta sesión, como muy única. Se han tocado temas muy importantes y pues me resuena mucho lo que comparte el maestro Tiago sobre el manifestar desde la emoción. Entonces, justo ahorita que está como el movimiento fuerte, pues hay muchas emociones y hay mucho poder de manifestación a la vez. Entonces, yo lo que me he permitido y lo que he aprendido a hacer es aprender a respirar las emociones y es cuando siento esa emoción que me invade y que no me permite hacer nada, es tomar un momento, sentarme y sentir cuál es la emoción que me está atravesando y a través de eso busco una herramienta de arte, ya sea la música, ya sea el salir a hacer ejercicio, salirme en la bicicleta, ponerme a trabajar con la madera. Entonces me resuena mucho el Ozomatli porque en ese momento entro en un estado de mente primitiva porque le ordeno a mi mente que se ponga cuadrada o que simplemente sienta la emoción, la respire y que la canalicemos a través de la acción. Entonces, he aprendido esos 3 pasos, respirarlo, sentirlo y llevarlo a la acción. Así que me ha funcionado mucho, he estado haciendo mucho arte, muchas cosas nuevas, he estado sintiendo emociones muy fuertes también, pero esas emociones me han traído recuerdos de mi caminar y esos recuerdos de mi caminar me han dado mucha motivación. Así que, pues de esta manera es como yo estoy tomando hoy esta sesión y pues simplemente agradecer y seguir adelante con la información tan sagrada del Tonalpowali. Muchas gracias, maestro. Plazo Kamati. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Pues ya estás dando la receta. La receta. Y en nuestro caminar, pues así hay diferentes herramientas, ¿no? Que nos van sirviendo para gestionar. Dices algo importante, cómo sentimos. Y esa es una de las razones por las que nosotros vemos en las imágenes de Trecena repetido incluso este par para sanar, que es Tlazolteotl y Tepeyoc. Y lo vemos, no es la única Trecena en las que están los dos, uno de regente y uno de acompañante. ¿Por qué? Por ahí lo decía la hermanita, la maestra Liz, introspección. Luego no quiero abusar mucho de esa palabra para que no me regañen, pero Tepeyolot es el emblema de la introspección. Así, punto y aparte. Tepeyolot, así, sinónimo, casi que introspección, sensibilidad. Podemos nosotros, les repito, hacer unas listas como los que hacen escrito de cuarto y quinto paso. Hay ejercicio, ¿no? Los de Oceánica también que hacen esos inventarios. Pero hasta que no vas hacia adentro,
y hasta que no te permite sentir, porque en realidad se graba la experiencia a través de las sensaciones. Si no nos permitimos conectarnos con esos recuerdos por lo que estábamos sintiendo, no vamos a poder destapar, como una cañería. Hasta que no llega a Santa lo que estorba, hasta que no está exactamente la causa, y no lo quitas, no se va a poder drenar. Muy bien. Por ahí les puse una frasecita en el chat. La responsabilidad te regresa al autorreconocimiento y con eso a tu soberanía. La culpa atenta contra tu soberanía. No aceptes que te hagan sentir ningún tipo de culpa. La maestra Marta, me gustaría que un día conversáramos sobre la idea de dualidad. Creo que puede producir muchas confusiones y creo que la idea de dualidad es muy inmersa en visiones judeocristianas que comienzan por la separación y el bien y el pecado. Sí, lo abordamos un ratito, me parece, no sé si todavía estaban conectados la mayoría. Hablamos de la dualidad separatista. Voy a hacer un paréntesis. Hay principios en otras líneas y otras filosofías de otras culturas que crea lo que llama leyes universales, que en realidad no son universales, son nada más de su cultura y de su experiencia. Pero las ponen así por la importancia, yo lo entiendo. Está bien que lo pongan así porque así le ponen atención todos los que pertenezcan a esa línea. Y uno de ellos, los principios hermetistas te dicen que todo es mental. Falso, falso, no todo es mental, porque están las emociones y está todo el Mictlán y está todo lo que no vemos, los inorgánicos, están los mismos conceptos de los númenes, está, está toda la realidad dividida en lo visible y lo invisible. Es difícil refutar esta parte de la dualidad desde el punto de vista terrestre. Si tú estudias la realidad, ya sea por matemáticas, astronomía, lo que tú quieras, de una forma material, de una forma física o de una forma de la 3D, de esta tercera dimensión, pues vas a encontrar que es muy congruente el decir esta parte. Pero te estás perdiendo de todo lo intangible. Te estás perdiendo, por ejemplo, de los ejercicios de traslado de conciencia o de la creación a través del sueño, y esas no son materiales. Tus recuerdos no son materiales, son sensaciones. Y si todo es mental, entonces genios como Stephen Hawking, que son una increíblemente maestra científica, con un coeficiente intelectual sobrehumano, ¿por qué no podía moverse? A veces le estamos dando más importancia a la mente, y si queremos nosotros acceder a lo intangible, la mente estorba. Los que hayan practicado algunos ejercicios de exploración onírica, lo pueden entender muy bien. Adelante, maestra Clara. Hola a todos, buenas noches. Híjole, qué tema tan súper interesante, pero lo más interesante es cómo nos vamos descolonizando entre todos, bien decía Freire, ¿no? Nos vamos, entre nosotros mismos ayudando a liberarnos, o como dice Jaime Luna, ¿no? En comunalidad, estamos haciendo, esto es comunalidad. Hasta luego nos peleamos con Omar sobre la cuestión de la comunalidad y le digo, incluso en las cuestiones urbanas existe la comunalidad y estamos haciendo ahorita comunalidad. Creo que sí, lo que dice Marta tiene mucha razón hablar de dualidad. Yo siempre creo que digo que a veces los términos están distorsionados, porque pues de eso trata el propio sistema, que se distorsione todo lo que debiese ser para que el ser humano continúe sometido, alienado y
que no sea soberano de sí mismo, lo que dice Gastón. Creo que yo estaba en esa misma postura hasta que llego con Gastón y empiezo a escuchar la palabra de soberanía. Y esto es hermoso. Y yo me eché conmigo misma como 5 rounds con el rollo de Tlazolteo y escuchándolos a ustedes en mi memoria cuadrada, era muy difícil que en esos lugares cuadrados mi mente se volviera a circular. Y ustedes creo que me la están ayudando a hacer circular a punta de trancazo. Y que gracias les digo porque están haciendo que mi mente cuadrada se vuelva a circular para ayudar a otros. ¿Por qué? Al menos aquellos que estamos en la cuestión de ayudar, yo no digo sanar, porque creo que yo no puedo sanar a nadie. Creo que todos los seres humanos decidimos si queremos sanar o no. Solamente podemos ayudar en su propia liberación y de ahí en su propia sanación, como le llaman muchos. Y al menos lo que estaban hablando era algo interesante porque, no sé, a lo mejor yo estoy equivocada y si estoy equivocada, díganme, claro, estás bien equivocada porque si no, nomás no voy a aprender. Entonces ya les dije, ustedes me ayudan a hacer mi mente cuadrada redonda. El rollo de tlazolteo. Busco tlazolteo por todos lados y créanme que en todos lados trae que es la devoradora de inmundicia, de los pecados. Y digo, válgame el cielo, con eso no vamos a poder avanzar porque seguimos con la palabra pecado y es lo Cambie que de están hablando estación, ustedes. maestra, cambie de estación. Sí, sí, o sea, yo ya digo, ¿cómo podemos en la humanidad si seguimos viendo el rollo del pecado y la culpa? Y algo hermoso de Tiago, que lo ve desde la naturaleza, que es la cuestión de lo más lleno de vida y es como nos deberíamos ver nosotros, como lo lleno de vida. Al menos cuando él habla de La algo y ahorita me dio comunalidad. una mega, hey, Esa es la raíz de la comunalidad, la naturaleza. Estamos efectivamente, haciendo bolas aquí efectivamente. hablando y esa es la raíz de la comunalidad. Es la maestra de maestras, de la que tiene millones de años trabajando y nosotros haciéndonos bolas con 80 añitos de mente, con 100 añitos de mente. ¿Qué nos va a alcanzar la mente? A ver, efectivamente, la maestra de la comunalidad es la naturaleza. Y verdaderamente que sí. Hoy dijo una gran cuestión de sabiduría, Tiago, cuando habla de las plantas cuando tienen plaga. Y que nosotros, ¿qué decimos? Tiene plaga, hay que quitarla, hay que romperla, hay que destruirla, hay que botarla. Cuando existen formas diferentes y que no son, y a eso voy yo. ¿Qué está haciendo la humanidad para ayudar a que esa planta no tenga plaga? ¿Qué le meten? Químicos, que no solamente dañan la planta, la están convirtiendo en algo que no es. Y que no solamente va a hacerle daño a la planta, sino también a nosotros mismos. Y por ejemplo, ¿qué están haciendo aquellos que ven la planta como un ser vivo? No están haciendo lo que hacen las grandes industrias, sino que a partir de la propia naturaleza crean la forma de que esa planta pueda liberarse de esa plaga o que esa plaga pueda convertirse en algo diferente o que vaya hacia donde tenga que irse y que no sea esa plaga. Exactamente es lo mismo con nosotros en la cuestión de lo que nos está pasando. ¿Qué está pasando? Y se los digo desgraciadamente porque yo soy una de las que lucha contra todo eso. Se nos está haciendo creer todos los días que para sentirte bien te tienes que tomar una pastilla. Ahorita me sorprende que incluso ya los médicos les están dando pastillas a los niños y a los ancianos para que se sientan bien. Cuando no es de uso de ellos, tiene que ser psiquiatría. Y aún así los psiquiatras se la piensan para darte una pastilla porque saben perfectamente cuál es el problema que va a haber a largo plazo. ¿Para qué te doy una pastilla? Para que te sientas feliz unas 2 horas. Pero las otras 22 horas de tu existencia vas a estar llorando y vas a tener ganas de matarte. Eso es lo que está pasando ahorita con el ser humano. Y eso de verdad es de dolor. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos espacios como el que está haciendo Gastón,
No necesitamos de una pastilla. Y hoy lo dijeron perfectamente y créanme que este programa, híjole, debiese haber sido liberado, Gastón. Ojalá que hagan un programa liberado que lo pueda ver todo el mundo. Cuando hablamos de pecado y de culpa, que son formas de alienación del propio sistema para poder manipular la conciencia humana, y eso es ir contra nuestra propia esencia como humanos. Pero esa es la realidad y a eso a veces me refiero cuando digo, es que tenemos que ver la realidad, aunque esté horrible y aunque esté espantosamente fea, pero tenemos que ir a ver la realidad. Eso es la realidad. Pero sí tenemos formas nosotros de irnos liberando. Y esta es una forma de irnos liberando. Es más fácil entrar a estos programas para liberarnos unos a los otros que agarrar y tomar una pastilla o ir al psiquiatra. O tener miles de sesiones de psicología que no te van a ayudar del todo. Esto sí te libera. Y la otra es, en nuestra cultura, yo me refiero mucho a mi cultura zapoteca, que no debiese ser. O sea, los mexicanos pusieron, bueno, los aztecas pusieron zapotecas, nada que ver. Nosotros nos llamamos vinizá o vinigulaza. Ambas acepciones significan los moradores que van hacia las nubes o que son de las nubes. Y una vez me preguntaba alguien, pero ¿cómo si los valles centrales y el istmo de Tehuantepec, por lo regular donde hay zapotecas, pues ahí no son cerros, están en plano? Ah, estamos hablando con un maestro que es el maestro Urbina, y coincidíamos sobre la historia de los zapotecas. Nosotros no estamos en alto, en cerros, en Altepetl, no. Para nosotros el Altepetl era ir hacia grados de evolución y grados de conciencia superiores. Por eso nos llamábamos así, los que vamos hacia arriba, hacia las nubes, pero porque eran grados de evolución y lo que dicen cuadra mucho con lo que nosotros o la forma en que pensamos. Ver la cuestión de nuestra responsabilidad, el reconocimiento, pero no sin ver, nosotros no vemos la cuestión de culpa, vergüenza, bueno, sí un poco vergüenza, pero no como la ve el colonialista ni la cuestión de pecado. Es más allá de eso, es como decir, no estás como se ve feo eso del equilibrio, pero es algo parecido. O sea, no estás ahorita en un equilibrio, pero no estás en un equilibrio no porque no quieres, sino porque estás en ignorancia, por así decirlo. Entonces vamos, si yo, Clara, estoy en un desequilibrio, puede ser que esté viviendo en ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Conocimiento. No necesito una pastilla, necesito un conocimiento. Esto es lo que yo necesito. El conocimiento que me están dando ustedes. Y no estoy hablando solo Gastón, porque no es solo Gastón, también es Tiago, y no es solo Tiago, también es Omar, y no es solo, estamos siendo todos a la vez. Porque igual, y como dijeron, la forma de interpretar la interpretamos unos de una forma y otros de otra. ¿Qué hace uno? Uno le explica de una forma, otro le explica de otra forma, de tal forma que podamos coincidir y embonar. Hoy me dieron la gran lección de mi vida y efectivamente creo que estamos entendiendo, descolonizándonos, pero teniendo la medicina que necesitamos. Una vez Gastón decía, muy padre, todos sanamos, pero ¿y quién nos sana a nosotros? Y estoy hablando de que todos ayudamos a liberarnos y a sanar, independientemente de la profesión que tengamos, de lo que hagamos o de lo que sepamos. Todos nos vamos liberando en comunalidad, juntos. Y a lo mejor yo no sé de arte, hablan del arte terapia, sé muy poquito, pero veo que otros están haciendo tal o cual cosa y me puede dar una idea de cómo yo adaptarla a lo que yo hago.
O yo le puedo dar una idea a otro. Y eso no lo voy a encontrar más que entre la propia comunidad que somos nosotros o la propia comunalidad que estamos haciendo. No sé, Marta, que sabe mucho de comunalidad y es una gran conocedora también nos hablará de eso, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Y lo último, no solo agradecerles a ustedes, creo que la forma más hermosa es que donde vayamos y hagamos lo que hagamos lo que estamos haciendo ahorita, porque yo no puedo liberarme a mí misma si no veo al otro también cómo se está liberando. Cuando yo ayudo a liberar a otro por una cuestión de equilibrio, termino liberándome yo. Y creo que esa es otra cuestión del propio equilibrio de, de nuestro ser. Cuando yo quiero que el otro no sufra a lo mejor lo que yo sufrí o lo que veo que están sufriendo y que a lo mejor yo no he sufrido, pero no me gustaría sufrir. Por una cuestión del propio equilibrio de movimiento, encuentro lo que yo necesito para sanar, para liberarme, para ser un mejor ser humano, para ignorar menos, ir evolucionando, pero en conciencia. Muchas, muchas gracias y gracias por esta mega cátedra a todos. Muchas gracias, maestra. Valoro mucho su opinión, ya que usted es psicóloga clínica, y qué bueno que apunta, pues precisamente esta parte, ¿no? De la sintomatología, ¿no? La medicina convencional está centrándose en nada más aliviar el síntoma o no la causa. Muy diferente a las propuestas de medicina tradicional de nuestros abuelos. Y es un trabajo que hay que hacer entre todos. Muchísimas gracias, maestra. Creo que hasta había levantado la mano la maestra Marta, no sé, también la siento como hasta con ganas de también participar, pero bueno, ahí sí levanta la mano, ahí comparte. Ya lo puse en el chat, gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, el tema de la dualidad es extenso y para tocarlo, pues es propio también y necesario, pues hacer un análisis epistémico, etimológico e histórico también, porque se ha ido transformando con el paso de los tiempos y vale la pena también citar que el credo pareciera ser, como muchos historiadores lo apuntan, un accidente geográfico. Lo voy a decir otra vez. La religión, de otra forma, la religión que nosotros profesamos pareciera que depende de dónde nacemos. Así de sencillo. Es un accidente geográfico. Por fortuna nos tocó nacer en este Anáhuac y podemos nosotros sentirnos orgullosos de que nuestros abuelos no eran ignorantes, no habría que sentir ningún tipo de vergüenza, de ningún tipo de calificativo, de ningún tipo de ciencia, ni de ley, ni de otras filosofías. El autorreconocimiento, el saber sencillamente quiénes somos, nos va a permitir incluso defender ese conocimiento. Si no, pues nos va a dar igual. Nos va a dar igual. Es un tema de identidad también. Si nosotros no sabemos quiénes somos y nos dice, Tlazolteo era una bruja y una bruja debería ser quemada. No hay por qué sentirnos ofendidos si sabemos que eso parte desde la ignorancia. Pero a lo que me refiero con esta parte es que si nosotros no tenemos esa identidad, no sabemos a dónde nosotros venimos, pues nos va a dar igual repetir cualquier credo. Como el hermetismo,
como la cábala, como lo que sea, y no porque no porque diga que no sirve, por supuesto que sirven, están allá en su pueblo. Voy a poner un ejemplo, y se me acaba de ocurrir en una reunión pasada, estaban hablando muy, muy bien de los judíos, de una cuestión admirando a los judíos. Y les decía, imagínate que tú eres judío, y les dices a la gente, tienes enfrente a un judío y dices, oye, tú creciste en la ciudad donde nació Jesús, qué padrísimo. Oye, tú creciste y tus abuelos, tatarabuelos y toda tu generación tuvo acceso a los primeros textos de la Biblia, ¿no? Y en tu sangre vienen los patriarcas y los que iban a hacer eh, a extenderse por toda la tierra prometida. Y qué padrísimo, ¿no? Qué padrísimo que en tu sangre lleves todo ese conocimiento y es heredado y eso lo transmites y tienes tu forma propia de contar el tiempo y tienes tu forma propia de, de organizarte socialmente. ¡Wow! Y entonces esta persona me dijo, no, sí es padre. Digo, ahora cambia judío por una nahuaca. Y es exactamente lo mismo. Tenemos nuestros propios textos sagrados, tenemos nuestra propia religión, tenemos nuestra propia palabra divina también, el Huehuetlatoli, los textos sagrados, por supuesto. Tenemos las formas de organización, tenemos nuestra medicina, tenemos todo, pero nos gusta asomarnos a consumir otra cosa. Que repito, no está mal, está bien, cada quien tiene el derecho y el gusto de creer y de practicar lo que a uno le guste. Pero qué curioso que se nos hace bien fácil admirar culturas, y eso sí lo voy a decir así, que realmente en ciencia no podrían estar a la altura de lo que llegaban a ser nuestros ancestros. Y seguimos sujetándonos a un reparchado sistema calendárico y repitiendo 1000 veces que como cayó el 8 del 8 del no sé qué del 8, ya es un día para no sé qué. Y le estamos dando poder a ese sistema reparchado, ¿no? O estamos inventando que se abrieron algunos portales y que en ese portal vamos a poder ascender a no sé qué o tanta dimensión. Y sigo yo diciendo que ya debemos de ir como por la 80 y tantos, porque son como 10 años que estoy observando de ese salto cuántico. Y que ese salto cuántico, la física cuántica, la mecánica cuántica, estudia lo más pequeño. Cuantifica la realidad, la materia, las partes mínimas de las que componen un átomo, cómo funcionan. Y si damos un salto cuántico, entonces ¿estamos dando un salto pequeño o cómo está? Lo que estoy poniendo en tela de juicio es la repetición de ciencia que no es ciencia y repetición de conocimiento que dista mucho de lo que realmente legítimamente nos pertenece y que también nos puede ayudar. Como la sanación en el aspecto inmaterial, que puede ser usar el arquetipo de Tlazolteotl. No quiero alargar mucho la sesión. Y sí, vamos a considerar, maestra Clara, estas sesiones se hacían abiertas hace tiempo. Esas sesiones de todos los temas que hemos hablado aquí, iniciamos haciéndolos así, pero no sé, yo creo que nos gusta tener más público específico, por una parte, y otra parte, pues también tenemos que crear talleres especializados. Eso nos permite hacer todo lo demás. Pero sin duda son temas que nos interesan. Y poco a poco, junto con todo el Calmeca, pues escogemos también a nuestro ritmo. Cuando pueda un profe, comparte, gratis. Cuando pueda otro profe, comparte también.
Eso es siempre, siempre lo hemos hecho. Sin, si vemos nosotros conforme vayamos viendo la posibilidad y sí, no me gustaría hacerlo superficialmente, y con este sesgo de que al estar aquí solamente con nosotros, pues vamos a tener también cierto sesgo de aprobación, sesgo de validación, que es el encontrar cosas que refuerzan lo que estamos exponiendo aquí. Y para llegar a más gente, pues debemos de exponer otro tipo de pruebas, otro tipo de sustento, más contundente, científico, profesional, porque si no de otra forma, pues va a pasar a ser palabrería o no ser tomado en serio, como ha sucedido. Nos pregunta David, ¿los portales con números del calendario gregoriano, quién los creó? No sé, mi hermano. No sé. Yo a los que me dicen de que se abren los portales, yo les pregunto, pues son como puertas, los portales son como puertas. No sé si alguien me pudiera ayudar con eso, para entenderlo. Y si sí son como puertas, a ver, Omarcito, ayúdame con esa parte. Bueno. Adelante. Pues más que nada, híjole, es que hay que tener cuidado con esa noción, de lo New Age. Yo ahí por ahí lo vería, sobre todo porque de repente, a veces por el hecho de que no encontramos piezas en nuestro, por así decirlo, caja de, de herramientas, a veces queremos traer otras. Desgraciadamente luego se caen en ese tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo lo comento porque hay grupos de la mexicanidad que de repente toman pensamientos, ¿cómo se llama? Pensamientos, de otras formas de entendimiento ritualístico. Yo lo entiendo así, porque incluso ni siquiera tiene que ver con una cuestión numérica o calendario, que sea como apenas lo que pasó, que decían que el 16 de septiembre del 2025, y aún así está mal, ¿no? Decían como que una tirada pitagórica, pues sí, como anécdota puede estar bien, pero en realidad no hay una lógica de algo, ¿no? Que dé como evidencia de eso. Entonces, realmente yo sí lo entiendo más como un rollo, pues, New Age, ¿no? En ese afán de querer como construir una narrativa en torno a algo místico, mágico, sino más bien ahí es algo más que subyace a la subjetividad, creo yo, o considero yo. Y en ese aspecto, sí, de repente hay compañeros, sobre todo dentro de esto de la neomexicanidad, que de repente luego, pues desgraciadamente, tergiversan este tipo de ideas y en realidad no ayuda a nada, sino termina confundiendo. Y fíjate que hay mucha gente que de repente sí se deja atrapar por ello. Creo yo, no sé. Ahí lo dejo o sea, lo pongo sobre la mesa, lo dejo ahí en el tintero. Creo que yo de repente esta necesidad de espiritualidad, y a veces que nos enfada espiritualidades, se debe mucho a esa crisis sistémica de que como ya todas las verdades son relativas, al final de cuentas la humanidad, por el simple hecho de ser humanidad, necesita creer en algo. Y a veces en ese creer en algo podemos generar otro tipo de situaciones, sobre todo por lo que tú comentabas hace tiempo, que te acuerdas que platicábamos de los famosos egregores, creo que por ahí también caminaría esa idea. Y algo que he estado escuchando últimamente, no que sí, Jarabe de pero cebolla, bebé. ¿Qué le sí, subo es para quitar unas galletas? que lo Adelante, ancestral, o adelante. sea, que el conocimiento ancestral Le eche de repente cebolla, es Omar. cuestiones entre positivo y negativo, cuando en realidad tendríamos que ver que es más allá de, ¿no? Más allá de bueno y malo, sino en realidad son polaridades que tenemos que ir viendo y que obviamente a nivel de estado de conciencia, pues también te vas, o sea, vaya, vas evolucionando, ¿no? Entonces, esa es lo que al menos yo entiendo, reflexiono y veo de este tipo de ideas, ¿no? Y pues bueno, cada quien, ahora sí, cada quien que en lo que guste creer, pues adelante, ¿no? Para eso también tenemos algo que es el libre albedrío. Hasta ahí dejaré mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Omar. Te voy a decir por qué nació esto de los portales y los números. Te voy a decir.
En los 80, bueno, en el siglo XX, a través de diferentes logias por parte de los que tienen el control del mundo, crearon esta urgencia por la venida del Señor, la venida de Jesucristo. Ya no nadie les compra el de que ya viene el fin del mundo o el Armagedón o como lo describan, como lo vendan. Ya nadie lo usa. Entonces se tenía que crear un discurso que les generara urgencia, de que arrepiéntete porque ya viene fulanito, pero ya no es fulanito, ya es el portal, bueno, ya es el portal, ¿no? Va a venir el portal tal y va a haber catástrofe o va a haber oportunidad de que, cuando se les juzgó, porque hubo quienes también se cuestionaron estas creencias, pues, se dieron cuenta en que era muy catastrófico su discurso. Entonces ya le cambiaron a que no, ya no es catástrofe, ya no se va a acabar el mundo, es la oportunidad de ascender. Y es la liberación, y es el salto cuántico, y es el bla, 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 porque todo es luz, y todo es bonito, y todo tiene que ser. Esa es la realidad. Sí tenemos una necesidad, si le quieres llamar espiritual, de en qué creer, es una crisis de credo. Pero más la crisis que hace todo esto es la crisis de los falsos profetas, si les quieres llamar así, o de los gurús, o de la gente que saca dinero de las religiones. Ese es a final de cuentas. Y si no, se van a inventar otra cosa. Que va a venir Nibiru también, a los que les gusta la astronomía, y va a dar la vuelta. El ciclo de presión de los equinoccios, van a bajar las naves y se van a llevar a multitudes. Mil cosas van a decir. ¿De qué podemos nosotros, a qué llegamos? ¿Qué estamos creyendo? En realidad necesitamos consumir credos externos. En realidad. Sí, en realidad sí lo necesitamos. No me satisface la sabiduría de mis abuelos. O no las conozco. Con tantito que se pongan a estudiar lengua y entiendes una cosmovisión muy distinto, tan solo por citar a que las cosas son sujetos, y te cambia tu propia cosmovisión, la forma en que concibes la realidad cambia. ¿Qué es lo que no deberíamos de hacer? Juzgar. Sí hay hermanitos que hacen temazcal con Reiki. Qué bueno que hacen temazcal con Reiki. Su intención es ayudar. Es lo único que conocen. No hay que juzgar la ignorancia. Tal vez el que nos aferremos a la ignorancia. Ya le vamos a dejar aquí porque vamos a ahuyentar a todos los que se acaban de conectar, los que tienen poquito. Tiago, el salto cuántico es el salto que da la especie cuando se junta la masa crítica, el efecto del mono 101. La masa crítica, el subconsciente colectivo, descrito incluso por Jacobo Greenberg como la transferencia de potencial. Cuando un ser consciente, alcanza cierto tipo de vibración o de sintonía, por ende contagia a los demás. Lo describía también Carlos Castaneda cuando decía, el punto de encaje pareciera que es contagioso, la posición de punto de encaje. ¿Cómo una sensación va a ser contagiosa? Eso sería cuestión de también preguntárselos a los médicos. ¿Se puede contagiar una sensación? Científicamente, pues a lo mejor podemos decir que no. Empíricamente, nosotros todos sabemos que sí. Cuando alguien se siente de una forma,
decimos bien vibroso o mal vibroso, sí influye en el ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Les invito a que se queden solamente con los que les sirva. Lo que no les sirva, déjenlo pasar y no le hagan caso. Y pues así, resumiendo y enfocándolo al propósito de trecena, venimos de una trecena TECPA donde revisamos todos nuestros sistemas de creencias, que es muy ligado a todo lo que acabamos de decir. Y cuando ya lo cuestionamos y ya ahora sabemos que la interpretación determina mucho el efecto de palabras y de experiencias, cómo nosotros las interpretamos, entonces ya podemos sanar. Esta trecena es para sanar. Esta trecena, una trecena de agua, una trecena del poniente, una trecena de energía femenina, una trecena que tiene todo, todo, todo para que no dejemos pasar la oportunidad. Yo creo que ese es algo que busca la numerología tradicional y que lo tiene en nuestro calendario. Las condiciones específicas necesarias para hacer cierta actividad. Y esta trecena es perfecta por los regentes, por el glifo, por el rumbo, por todo lo que es el trabajo que se ha hecho progresivo, que es un progreso. Y nos da pie a que en esta trecena atendamos no solo los temas emocionales, sino los que más nos han afectado. Eso es lo que yo creo que ha llevado a la aceptación de la gente a darle esa congruencia a la numerología y que en su búsqueda también están bien, todos estamos buscando. ¿Qué podemos hacer? Pues solamente difundir, solamente decir, ok, está padre esa línea de conocimiento, pero aquí hay otra alternativa. Es diferente y no buscamos hacer proselitismo porque no somos religión. Solamente exponemos. Con la diferencia no es de decir, me lo dijo un pastor. La diferencia es, lo decían mis ancestros. Adelante, maestra Clara. Se me ocurre que en esta trecena, utilizando a Osomatli, creo que lo dije al principio, Ajá. Y utilizando las herramientas que tiene la psicología, la sociología y otras que nos están ayudando, porque sí hay cosas muy buenas que nos da la ciencia, podríamos hacer narrativa. Omar creo que va a hacer también un curso de narrativa en ICEGUAPO, pero al menos algo así sencillo que se me ocurre hacer, no sé si estaría bien, es que cada uno de nosotros, por ejemplo, escribamos algo que nos está hiriendo o que con lo que nos sentimos mal nosotros mismos, que es, no sé, cada quien sabe, ¿no? El pleito que traigo con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, o una enfermedad que a lo mejor estoy sufriendo momentáneamente, economía, no sé. Empezar a escribirlo narrándolo. Y como dices tú, empezar a conectar con nosotros. Claro, es una narrativa en soledad. Escribirlo y cuando vamos escribiendo, nos vamos haciendo conscientes y estamos regresando al momento de cuando sucedió eso o está pasando eso. Y en ese momento algo va a pasar en nosotros y dejarlo sentir. Si tengo ganas de llorar, pues lloro. Si tengo ganas de reír, pues me río. Si tengo ganas de destruir algo, pues si es algo que no sea muy fuerte, que sea una hoja de papel o en ese momento a veces está el lapicero, destrúyelo, dejarnos sentir. Y cuando ya hayamos acabado, como dice Gastón, respirar. Gastón sabe, nos ha enseñado a respirar y si no, ahorita que nos recuerde algo como cómo respirar. Y luego volverlo a leer. Porque cuando lo escribimos es una cosa, pero cuando lo volvemos a leer es otra. Y ahí es cuando nos hacemos consciente, cuando aquello del inconsciente lo llevamos a la conciencia. Y es en ese momento en que nos decimos, ah, carajo, estoy hablando, es un ejemplo, no significa que sea,
estoy hablando de que mi esposa está enojada conmigo y esto, y pues está enojada porque me vio mensajes en el teléfono o porque me cayó con alguien, ¿no? Y de repente, ¡pras!, hacemos consciente. Y a veces decimos, bueno, en el caso de los hombres de los que he visto en terapia en algunos, dicen, mi papá era un mujeriego y yo odiaba cómo era mi papá con mi mamá. Y yo dije que nunca, nunca, nunca le iba a ser infiel a mi esposa y estoy repitiendo lo mismo que hizo mi padre. Ese es un momento fuerte en el ser humano. Cuando reconocemos que estamos repitiendo, cuando nos hacemos conscientes qué es lo que estamos haciendo. Pero más que, como dicen ustedes, sentir la culpa, más que verlo como una cuestión de pecado, es reconocer por qué y para qué lo estoy haciendo. Ver si es una cuestión egoica, si es una cuestión de repetir patrones, si es una cuestión de qué. Y nosotros mismos hacernos conscientes cuál es parte de esa responsabilidad. Pero aquí viene lo más hermoso. ¿Cómo lo voy a pasar de una cuestión que me adolece y que me hace daño a una cuestión que ya no me duela, que no me haga daño? Y ver a quienes he dañado, empezando por mí mismo, porque yo me he dañado, y segundo, ver a quienes dañé. Y cómo poder reciclar todo eso para poder empezar a cambiar, primero conmigo, luego con los demás. Y por último, podríamos hacer alguna cuestión de arte. Se me ocurre, no sé, dibujar ese hecho, no sé, dibujar lo que se nos ocurra, hacer un poema, hacer una canción, incluso hacer una pequeña tarjetita de lo siento, te amo, por ejemplo, a la esposa y un dibujito. Cuestiones así. Se me ocurriría para alguna cuestión, no sé si estoy bien, Gastón, ¿y tú qué le cambiarías y qué le pondrías de más? Gracias. Sí, maestra, pues dos cosas rescato mucho y el énfasis es importante para esta trecena. Uno, el ejemplo que usted utilizó, maestra, nos hace ver cómo todo está tejido. Y Tlazolteotl es la tejedora. El, el, el sistema de sanación, ya sea de constelaciones familiares o el sistémico, en donde entendemos esta parte, cómo está hilado y los patrones y lo que repetimos y las conductas que también es otra forma de sanación y que en la antigüedad se llevaba a cabo a través de rituales de sanación del linaje, viene muy ligado a esta parte. Y es por eso que podemos encontrar donde la recicladora, paridora, devoradora de lo que sea, etcétera, ¿por qué le dan énfasis a la tejedora o a la que hila? Las conexiones son estas precisamente. Y tal vez esas personas con las que nosotros interactuamos, consciente o inconscientemente, nosotros las estamos buscando porque son las que nos vienen a ayudar, son las que vienen a enseñarnos algo. Son los perfectos maestros. Esa persona que a lo mejor odias o que aborreces o que le tienes mucho rencor, esa es la que te hizo consciente de algo que ninguna otra persona te pudo ayudar de la misma forma. Esos son los hilos del que estamos tejiendo. Muchas gracias. Y sí, tenemos, tenía yo, invitamos a los que no hayan visto, no vieron los primeros 20 minutos de la sesión, que los vean y hablamos, les vamos a compartir 3 ejercicios donde el arte nos va a ayudar a drenar las emociones. Y sí, si hay escritura también, si hay dibujo, si hay más cosas y pues son sugerencias. Diego, que es músico, pues a lo mejor hasta nos echa una cancioncita, nos comparte otra cancioncita, ¿no? Quienes son escritores, pues también, a lo mejor nos comparten alguno de los escritos. Lo que nosotros hagamos va a ser para nosotros. Y
Y con eso, pues no vamos a sentirnos juzgados de nada. Y el tema es precisamente cómo enfocamos nosotros esa conciencia y esa capacidad artística de los Omatli en esta sanación emocional. Adelante, Omar. Adelante, Omar. A ver si nos da chance de hacer el ejercicio todavía. Ok. No, yo solamente quería, digamos, como abonar algo interesante a lo que planteaba Clarice. Hay una frase, se le atribuye a John Lennon, yo no sé qué tanto eso sea verdad, ahí por ahí si pueden confirmarlo, pues adelante. Pero hay una frase muy simple, pero que encierra mucho significado. Y dice la frase, muchas veces, o bueno, todos los días, las personas se arreglan el cabello, ¿por qué no nos arreglamos el corazón? Y creo que eso encierra mucho de lo que se está planteando aquí, ¿no? Y no sé, ahorita me acordé de esa frase, un poco hippie, tal vez, pero creo que encierra mucho de eso. Y creo que la propuesta es esa. Y fíjense que ahorita, estoy como en una encrucijada, porque ahorita que dijo Clara sobre el taller de narrativas, es ahora como también desde esa transformación en lo personal, los docentes puedan en un momento determinado también sanar esa parte, ¿no? Y bueno, y estamos como en un momento para trabajar con los maestros y a ver qué tal nos va en esta experiencia. Pero sí, mucho de eso tiene que ver con esta forma en cómo podemos, no sé, yo lo relaciono mucho con lo que plantea Castaneda, ¿no? El punto de encaje para poder, pues digamos, sanarnos desde el interior. Nada más lo que sí tendría que comentar, y creo que ahí haría un poco eco de lo que alguna vez dijo Tiago, para poder estar en ese estado creativo es necesario solventar las necesidades básicas para después estar en esa forma creativa y ahora sí, pues generar esa medicina que necesitamos, porque puede ser de la música, sobre todo la estética nos ayuda mucho esa parte porque toca hebras sensibles que no necesariamente con otras formas se logran y creo que también eso es necesario recuperar como prácticas. Hasta ahí será mi comentario, gracias. Muchas gracias, Omar. Sí, la maestra Liz también nos comparte aquí algo importante también. Se piensa que para sanar hay que hacer y hacer. También está la quietud, por supuesto, ¿no? Lo trabajamos en la tercera anterior, el parar el diálogo interno, llegar a la quietud también, el no alimentar pensamientos que a veces son innecesarios, ¿no? Y lo que se busca, por supuesto, pues es esa quietud, es ese equilibrio, esa tranquilidad. Muchas gracias. Se disculpa la maestra Marta. Ok. Salir de la supervivencia para llegar al poder creativo, nos dice Tiago, un estado de conciencia de o plenitud. Muy bien, vamos a hacer entonces la pausa para no cansarnos. Y vamos a dar, tal vez con 5 minutos no sea suficiente, un poquito más de minutos de receso. Y regresamos a hacer un ejercicio para transmutar, un ejercicio contra la suelta. Las condiciones están como para que lo hagamos fuertecito. Así es que vamos a ver cómo lo sentimos.